estar en tu presencia, clamamos a ti, que seamos fieles y alcancemos lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que seamos fieles a ti, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que seamos fieles a ti. Al estar en tu presencia, clamamos a ti. Que seamos fieles y alcancemos lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que seamos fieles a ti, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que seamos fieles a ti. Bástame tu gracia, Señor. Mi alma en pruebas fortalece. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Bástame tu gracia, Señor. Bástame tu gracia, Señor. Mi alma en pruebas fortalece. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Bástame tu gracia, Señor. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Bástame tu gracia, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gozo delante del Señor estar nuevamente reunidos, aunque sea online, porque la verdad es que no importa. Vamos a aprender el día de hoy que no importa dónde estemos, donde se haya manifestado el Señor, Él nos acompaña en nuestro viaje. Él va a continuar visitándonos, proveyendo, tocándonos. Él va a continuar con nosotros, nunca nos va a abandonar. Como el Señor les dijo a sus discípulos cuando les ordenó la gran comisión, Él les dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, no tenemos por qué dudar de su presencia, y es exactamente, recuerdan, ese es nuestro tema. Dios está con nosotros. Pero hoy veremos otro aspecto en relación a que el apóstol Pablo menciona la roca que lo seguía, dice la Escritura. Entonces, para que tengamos una
una base para continuar, es necesario que recordemos qué fue lo que vimos. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo número 17. Y leeremos el versículo número 6 y 7 del capítulo 17 de Éxodo. He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. O sea, lo que está diciendo ahí es que, aunque probablemente ni Moisés y obviamente ni el pueblo estaba viendo al Señor ahí sobre la peña, Él estaba ahí. Fue la palabra dicha a Moisés, y cuando él llegó a la peña, no sabemos si Moisés lo vio, o la presencia, o la nube, sabemos. Pero lo que sí es verdadero es que el Señor estaba sobre la peña. Dice, y estaré delante de ti, porque Moisés iba a estar enfrente de la peña, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. Esta primera vez, Dios le ordena que golpee la peña con la vara. Y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Era necesario esos testigos para que ellos observaran el milagro, ¿sí? Y probablemente a ellos sí les dijo, miren, el Señor va a estar aquí delante de nosotros sobre la peña. Y por eso es que las aguas van a salir. O sea, no era una peña milagrosa como existe una leyenda entre los judíos, que según ellos tenía una piedra que la llevaron consigo porque esa piedra lo seguía. De eso hace referencia el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, verso 4. Él, como judío, conocía esa leyenda desde sus días. Sin embargo, él también, como apóstol de Cristo, no menciona que él haya creído en esa leyenda. Lo que sí es verdad es que, como Pablo dice, espiritualmente esa roca los seguía. No significa que ellos agarraron esa roca y se la llevaron, porque entonces estaban poniendo sus ojos sobre la cosa, sobre el elemento físico, natural, hasta cierto punto, inerte y sin vida. Pero fue sobre esa roca, y sabemos que en el Antiguo Testamento la figura de la roca se refiere a nuestro Dios, que fue usada por él para dar aguas al pueblo sediento en el desierto. Entonces, él le aseguró a Moisés y le dio testimonio a los ancianos de que él estaría ahí. Fue por él entonces, no por una roca milagrosa, que era necesario mantenerla con ellos, ¿verdad? Hay gente personas religiosas que pueden fijar sus ojos o su corazón en determinados lugares o en determinados asuntos. Aquí está Dios. Sí, está bien, Dios puede estar ahí también, como sucedió con Jacob, que él llegó a Betel y dice, no, esta es la casa de Dios. Sí, pero sí, es lo que significa casa de Dios. Ahí se manifestó el Señor a Jacob, y se volvió a manifestar a él ahí de regreso, porque fue el trayecto que él tenía. Pero tenemos que tener cuidado en no idolatrar los lugares o las cosas que pudieran ser usadas, como por ejemplo la serpiente de bronce. ¿Recuerdan que cuando fueron heridos el pueblo de Israel en el desierto debido a la murmuración, las serpientes los mordían? Y entonces el Señor proveyó a través de esa serpiente de bronce, que representa el sacrificio de Cristo, que representa el juicio, por eso era de bronce, que cayó sobre Cristo Jesús. Todo aquel que mirase, ¿verdad? Entonces era un símbolo, pero ellos hicieron de ese símbolo un ídolo, tanto que él fue destruido, ¿verdad? Más adelante
y el nombre fue Neustá en hebraico, o en hebreo, perdón, que quiere decir cosa de bronce. Esto es solo una cosa de bronce. No, pero así fue en el desierto, que mirando eso, entonces tenemos que mirar otra vez. No. Si no, tendrían que haber estado regresando a Horeb y haberse quedado en Horeb todo el tiempo. No, el Señor se mueve con nosotros. Y yo quiero que ustedes vean qué impresionante es eso, porque la roca los acompañó. La roca los seguía. Pero leamos aquí y terminemos de este pensamiento. Dice en el verso 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la contienda, dice aquí, por la rencilla de los hijos de Israel, contienda, rencilla, y porque tentaron a Jehová diciendo, y este es el punto crítico, o sea, esta es la razón por la cual estamos predicando este punto en este día y en el anterior. Estamos hablando del miércoles. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Emanuel o no Emanuel? ¿Está Dios con nosotros o no está? O sea, otra vez, no evaluemos la situación difícil y que nos descontrola emocionalmente y que no sabemos qué hacer, como que Dios no estuviera con nosotros. No, Él está sobre la peña. Él está en el lugar donde Él va a darnos a beber. Él está en el lugar donde para nosotros parece más duro e imposible de que ahí pueda surgir un milagro. Ese es el mensaje aquí. Ahora, otra vez, existe una leyenda de que esa roca lo seguía y según ellos tienen evidencias de que eso era. Bueno, existe esa leyendas en todas las culturas, pero no es eso exactamente lo que debemos entender, porque no vamos a necesitar realmente de cosas, ¿verdad? Dios sí escoge lugares, pero es muy diferente decir Dios escoge un lugar, de que decir nosotros lo escogemos como santo. Esa es otra cuestión. Un lugar sagrado, así Cades quiere decir eso, que es lo que vamos a ver también. Cades, como Cades Barnea, pero ese lugar no era único. Habían otros lugares ahí cerca de Moab, antes de entrar a la tierra prometida, en la frontera entre el desierto y Canaán, que también se llamaba Cades, que quiere decir lugar sagrado, porque en esos lugares generalmente tenían altares, lugares de adoración. Imagínense, o sea, la gente hace de los lugares y de las experiencias momentos de adoración, no, pero debemos entender que es el que está arriba, el que está sobre las cosas, que es el que tiene el poder, el que hace los milagros. Es un Dios invisible al cual nosotros tenemos que verlo por la fe y no por la vista. Entonces, vamos juntos a considerar en Primera de Corintios, capítulo número 10, que dice, verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, y fíjense que aquí está hablando con los corintios, o sea, gentiles, pero como ellos ya eran parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo, del Israel espiritual, les está diciendo que aquellos que pasaron en el desierto eran sus padres también. ¿Por qué? Porque está hablando de una iglesia universal, de la cual nuestros ancestros son nuestros padres. Y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, o sea, no todos, tal vez algunos entre los corintios habían judíos, pero la mayoría eran gentiles. Todos estuvieron, y aquí se menciona 5 veces, todos, 5 veces se dice todos. Todos estuvieron bajo la nube. En otras palabras, todos participaron de esas experiencias sobrenaturales. Todos pasaron el Mar Rojo. Segunda. Bien. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Verso 3. Todos comieron el mismo alimento espiritual, maná. 4, y el punto número 5. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Escuchen ahora, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
O sea, la roca solamente era un símbolo, una representación de lo que era el Señor. Y según el apóstol Pablo, era Cristo que estaba siguiendo su pueblo. Él es la roca, ¿sí? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo es Dios mismo. Hay unidad en Dios, ¿verdad? Pero Él se manifestó también como el Hijo y vino a través del Espíritu Santo, ¿eh? Esa unidad divina es maravillosa y yo creo que hasta el día de hoy incomprensible por la mente humana, porque todavía siguen problemas en que si hay o no hay Trinidad, si Dios es uno, no deben haber tres personas. Problemas de teología y de teólogos que no entendemos las cosas como debería de ser. Pero entonces aquí el apóstol Pablo, independientemente de la leyenda que existía y que él era conocedor, él está diciendo ahí que la roca era espiritual, ¿eh? La bebida era espiritual, la comida era espiritual. O sea, en el sentido natural ellos estaban teniendo maná, algo natural. En el sentido espiritual ellos estaban bebiendo agua natural. Pero lo que el Señor estaba diciendo a través de Pablo es que era bebida también espiritual a través de la roca. De hecho, nosotros debemos tener cuidado realmente en tener que darle a un lugar específico un valor sobrenatural. Dios puede escoger el lugar que Él quiera para manifestarse. Pero no somos nosotros los indicados en decir, ahí está, ¿verdad? No, es Él. Es más, cuando nosotros leemos en Juan capítulo número 4, el Señor está hablando con la samaritana. Y dice ahí, en el versículo número 20, le dice la samaritana, nuestros padres, o sea, sus ancestros ancestrales, adoraron en este monte. ¿Qué monte era ese? Gerizim. Ellos escogieron ese monte y consideraron que ese monte, Gerizim, que era donde se daban las bendiciones, ese era el monte que Dios había escogido. Pero recuerden que desde aquellos días y mucho antes de ellos, de los samaritanos, Dios había escogido el monte Sión. ¿Sí? Entonces, y Él se manifestó también en el monte Sinaí. Ahora, oigan la respuesta de nuestro Señor. Nuestros padres, dice ella, adoraron en este monte y vosotros, judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Otra vez, lugares. No se olviden, Dios sí escoge lugares. Aquí lo vamos a ver. Y dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y le dice algo el Señor que puede sonar ofensivo o tal vez muy duro, pero era la verdad. Y dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, no es ese monte. Ustedes están equivocados en eso. O sea, como hombres no hay duda que podemos equivocarnos en relación a esa cuestión. Por eso es que tenemos que tener cuidado en las manifestaciones sobrenaturales, porque como seres humanos podemos inclinarnos a otro tipo de situación. Siempre están disponibles los espíritus inmundos para poder torcer lo espiritual. Nosotros adoramos lo que sabemos en Jerusalén, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, no es una cuestión de el lugar específico, sino que donde quiera que nos encontremos, el Señor estará con nosotros. Entonces, lo importante que yo quiero que ustedes vean es cómo el Señor se manifestó a ellos en todo momento, desde que salieron de Egipto, que llegaron al monte Sinaí, al monte Horeb, y siguieron a pesar de la rebeldía, a pesar de las murmuraciones, a pesar de las críticas, a pesar de la incredulidad, cosa que tampoco no era ignorado, pero el Señor lo soportaba. Él los acompañó y les proveyó todo lo que ellos necesitaban, comida, bebida, vestido. No permitió que ni sus sandalias se gastaran, dice. Entonces, qué presencia más hermosa, qué presencia más piadosa es la presencia del Señor
en nosotros o con nosotros. No debemos de estar dudando, no debemos de decir, ¿estará el Señor con nosotros o no? ¿Solo porque las cosas están difíciles o solo porque estoy orando y Él no me responde cuando yo quiero? No, Él oye todas nuestras oraciones, pero Él va a responder cuando es el momento oportuno. Puede ser que a veces nos responda así, pero Él es el que decide. No somos nosotros los jefes de Dios. Somos nosotros los que estamos debajo de su cobertura y debajo de su autoridad. Entonces tenemos que llegar con humildad diciéndole, Señor, si quieres, como dijo aquel hombre, pero Él siempre va a querer. Entonces esperemos su tiempo y no comencemos a dudar, porque cuando comenzamos a dudar, entonces ahí es donde viene el enemigo para atacarnos. Y es exactamente lo que sucedió aquí inmediatamente después de ellos decir eso. Aquí quedó registrado. Vean ustedes que en este momento, cuando ellos dijeron, ¿será que el Señor está con nosotros o no? Bueno, el Señor les dio agua y todo, y ya bebieron. Ay, sí, el Señor está con nosotros, pues, porque Él nos dio agua. Y miren qué milagroso lo que Él hizo, sacar agua de una roca. Y cuando Moisés tomó la vara, y todos, me imagino que después era una plática, una conversación que todos tenían, pero yo vi que así de lejos como él hizo un toque hacia la vara y se abrió un hoyo. No, yo digo que no se abrió, sí, pero inmediatamente salió el agua y se quedó sin hoyo ahí en la roca. Todos tal vez suponiendo un montón de cosas, ¿verdad? Lo cierto es que hubo incredulidad, y la incredulidad viene siempre por amor a sí mismos, por la sobrevivencia. No queremos morir, tenemos miedo de la muerte, como dice Hebreos 2:14. Él vino a salvarnos para que no tengamos más miedo de la muerte. No debemos de estar, ay sí, que corra el Señor para librarme. No tenemos que estar pensando así. Entonces dice aquí en el verso número 8 del capítulo 17, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Refidim, el lugar de descanso, lugares de reposo, en lugar de haberse convertido en algo maravilloso, en una experiencia maravillosa con Dios, manifestamos una debilidad que es incredulidad, y de repente pues aparece el destructor de la fe. ¿Quién es el destructor de la fe? Satanás. Él viene y aparece para destruir. ¿Pero por qué? Porque él ya vio que estamos manifestando incredulidad, porque estamos manifestando debilidades. Saben, hermanos, el enemigo siempre va a atacar en la parte más débil. Siempre va a atacar cuando nosotros manifestamos aquellas cosas que no son correctas delante del Señor. Nuestro propio carácter, nuestros propios hechos, las manifestaciones que a veces hacemos de una forma incorrecta. Él las va conociendo. Es como hemos enseñado en el libro de los Hechos. Él no conoce nuestros pensamientos, pero nosotros como seres humanos, debido a nuestra debilidad y a nuestras inclinaciones, nos vamos exponiendo y nos damos a conocer cuáles son las cosas que nos enojan, cuáles son las cosas que nos incomodan, cuáles son las cosas que nos sacan de quicio, como decimos, ¿no? Cuáles son las cosas que nos alteran, cuáles son las cosas que nos ponen nerviosos, cuáles son las cosas. Y entonces cuando él ve esas cosas, aparece y comienza a poner la situación más complicada. Vean ustedes en su propia vida. Por tanto, no se desesperen cuando estén en un momento difícil de enfermedad, de falta de recursos financieros, de cualquier índole. No importa cuál sea la prueba, sepamos que el Señor está ahí y Él va a proveer, porque Él es el proveedor. Aunque Abraham no podía ver al Señor allá en el monte Hermón, donde el Señor lo llevó a sacrificar a Isaac, él sabía que Él estaba ahí. ¿Dónde está? No lo sé, no lo puedo ver, pero ahí yo voy a seguir en fe. Es que tenemos que andar por fe y no por vista. La fe es nuestros ojos aquí en esta tierra. Después el Señor nos va a abrir la vista para que veamos las cosas eternas como las que son, las verdaderas. No podemos vivir por vista aquí, porque seremos engañados y será inhibida nuestra fe. Pero sí debemos vivir por fe y no por vista en esta tierra. O sea, no nos dejemos llevar por lo que nuestros ojos están viendo. Porque cada vez que nosotros ponemos nuestros ojos en las situaciones difíciles, en la enfermedad, en lo que sea, vamos a perder
la conciencia de esa presencia poderosa en medio de nuestra vida. Y entonces aparece Amalek, un nieto. Amalek es un nieto de Esaú, el hermano mayor de Jacob, y siempre estuvo dispuesto a atacar a Israel. Cuando ellos estaban, dice aquí, y entonces vino una batalla, tuvieron que enfrentarse. Josué, que su nombre en el hebreo es el mismo nombre de Oseas, es el mismo nombre de Yeshua, de Jesús, que quiere decir en Dios hay salvación, o Dios Salvador, o Salvador, es el mismo nombre. Es Jesús el que sale a pelear por nosotros, es el que sale a defendernos. Aquí está Josué con el ejército, va a atacar, y ahí está Moisés luchando, ya no aguanta sus manos, y cuando él bajaba sus manos, dice, o sea, hermanos, nosotros tenemos que aprender, este mensaje no es solamente para los siervos, para los pastores, para los líderes que deben mantener sus manos levantadas. No, es el pueblo de Dios que cuando deja de levantar sus manos, cuando deja de adorar al Señor, y cuando pone sus ojos en las circunstancias o en los problemas difíciles, ¿qué sucede? Perdemos el control de las cosas, el enemigo toma fuerza, el enemigo comienza a atacarnos, y entonces ahí estamos en situaciones bien complicadas. Bien, con razón el Señor dijo en Deuteronomio capítulo 25, verso número 17, le dijo el Señor a Moisés, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Fíjense, para el Señor eso fue terrible, porque exactamente cuando ellos estaban en la parte más débil de sus vidas, manifestando incredulidad, manifestando flaqueza de alma, Él los atacó, Amalek. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Le dice a Moisés y al pueblo. Cuando saliste de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. O sea, atacó por atrás. Fíjense, o sea, atacó de sorpresa, sin que lo vieran. Y así es como el enemigo ataca. Él no viene de frente diciendo, aquí vengo. No, él viene por atrás. Pero ¿por qué por atrás? No solamente para mostrar que él está escondido atacando, sino para mostrar que él ataca nuestras debilidades. Que él ataca cuando manifestamos nuestras debilidades. Y cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades. Y dice entonces, y desbarató la retaguardia de todos los débiles. Escuchen, la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado. Ah, sí, eso es lo que sucede. Y no tuvo ningún temor de Dios. Amalek es así. Es una figura de Satanás y de los ejércitos que atacan sin misericordia. Ellos no temen a Dios, ellos sí temen a Dios en el sentido, hablando de Satanás, ¿verdad? Y de sus ángeles, porque saben que van a ser destruidos en breve. Van a ser lanzados al lago de fuego. Y por eso están luchando para llevarse consigo a todos los que puedan de los seres humanos. Pero también dice aquí, hablando específicamente de la tribu de Amalek, dice, no tuvo temor de Dios. O sea, él no consideró que ese era un pueblo que había salido de la esclavitud, que estaba en el desierto vagando durante 38, y no, ahí todavía no tenía los 38 años, pero ya llevaban 2, 3 años de estar vagando en el desierto, y ellos atacan. Fíjense ustedes, qué tremendo, cómo ellos están en esa situación tan grave, y uno se aprovecha de los débiles. Eso es algo que Dios aborrece, alguien que se aprovecha de un débil. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Fíjense, fue una orden del Señor dada al pueblo de Israel para que borraran del territorio, mejor dicho, de la fase de la tierra a Amalek. Y es lo que va a suceder. Dios va a cumplir eso también cuando va a raer de la faz de la tierra a Satanás y sus ángeles. Amén. Bueno, pero entonces, cuidémonos, porque el enemigo siempre va a atacar cuando estamos murmurando.
Cuidémonos porque el enemigo siempre nos va a atacar cuando estamos diciendo, ay Señor, ¿será que estás conmigo? No pensemos así, porque inmediatamente vamos a darlo a entender y ahí dice, ellos están débiles, ellos están flacos y yo los voy a atacar ahora. Bueno, entonces, todos estuvieron bajo la nube. Lo que está diciendo es que todos participaron de toda esa manifestación gloriosa y sobrenatural. Todos pasaron el mar. Todos fueron bautizados en Moisés bajo la nube y en el mar. Y dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. Fíjense que cuando ellos estaban en Egipto, trabajando duramente, después de que se murió el faraón que conocía a José, se levantó otro que no conocía a José ni a sus hermanos, y entonces ahí comenzó la situación complicada. No fue desde los días de José que ellos comenzaron a ser esclavos en Egipto, ¿verdad? Fue muchos años después, pasaron más de 100 años. Eso ya debe darnos algunas ideas de ciertos datos que son importantes entender. Pero bueno, aquí dice en el capítulo 1 y verso número 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y escuchen ahora, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Ellos edificaron las ciudades de almacenaje. Lo que está diciendo es que ahí en esas ciudades, en esos lugares, se guardaba el trigo, se guardaba la comida. Ellos aprendieron desde los días de José cómo almacenar. Entonces fueron los judíos los encargados de construir ciudades de almacenaje. Qué interesante, ¿eh? Entonces el pueblo de Israel fue sacado por el Señor de Egipto, de los lugares de los graneros abundantes, y los llevó al desierto donde no habían graneros. No habían graneros. ¿Para qué? Como el Señor dice, para enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que vemos exactamente en Mateo capítulo número 6, dice ahí la escritura, versículo, vean conmigo esto, qué precioso es, 6, versos 25 y 26, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Pero es que ellos estaban en el desierto. Sí, pero el Señor los estaba siguiendo, Él estaba con ellos. O sea, no importa si estás en el desierto o estás en una ciudad. Si te quedas sin agua vas a estar en serios problemas en una ciudad, igual que en un desierto. Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Ahora, escuchen esto. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. En Egipto, ellos trabajaron duro para construir las ciudades de almacenaje, los grandes graneros de Faraón. Ahora ellos no están siendo esclavos en el desierto, sino el Señor quiere que ellos se conviertan en sus siervos, porque el Señor les va a proveer y Él va a abrir los graneros de los cielos. No los graneros de Faraón que ven con nuestros ojos, sino los graneros de los cielos que se ven por la fe. Por eso es que dice que todos comieron del mismo alimento espiritual. Era un alimento, sí, era algo, el maná. ¿Qué es esto? Dijeron ellos, ¿verdad? Porque era extraño, nunca habían visto una cosa así. Pero terminemos, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Qué tal? A las aves de los cielos, es nuestro Dios que les provee sus alimentos. Ellos aprendieron dónde van los arbolitos, aquí, a veces en una casa donde tiran para las gallinitas, y ahí dejan unas semillas también, y las gallinas las menosprecian porque comen tanto que ahí dejan el resto, y ahí van las avecitas ahí a comer. ¿No valéis vosotros más que ellas? El Señor demostró este versículo
Mateo 6:26 lo cumplió literalmente en el desierto, cuidando a su pueblo. No había pan, no habían graneros, pero el Señor abrió los graneros de los cielos. Con razón, ese maná es, según aquí la escritura, es llamado aquí en el capítulo 16 y verso 15, dice: y viendo los hijos de Israel el maná, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Es el pan. Uno piensa: ay, Señor, ¿será que vas a hacer unos hornos en Egipto, allá en Horeb? Quedémonos aquí, Señor, hagamos unos hornos y hagamos el panito y la harinita y todo y ya comemos. No, era el pan, maná, una cosa que estaba cayendo. Aquí dice exactamente cómo era. Dice una cosa menuda, pequeña, redondita, menuda como una escarcha sobre la tierra, dice. Unas como hojuelas así pequeñitas que tenían que recoger un gomer para cada día, para cada persona, y así prepararla, hacer la harina y luego preparaban su panito. Hay una fruta que todos conocemos que se llama mazapán, ¿verdad? Es una fruta que está ahí. ¿Y por qué se llama mazapán? Yo siempre me pregunté: ¿por qué se llama mazapán? Pues es impresionante cómo tiene sabor de pan. Y mi esposa, y tal vez muchos de ustedes saben cómo prepararlo, pero así se toma, se parte en rodajas y se pone a fritar, o algunos solo en la chapa, para ponerlo doradito, y se come. Y qué delicia que es el mazapán. O sea, eso es también un pan de una fruta. De otras maneras, no es una cuestión propiamente el pan francés, sino está hablando de la provisión de la comida. Era una comida espiritual. La escritura llama también el pan de los cielos, les dice. Pan de los cielos, pan de ángeles, dice también en el libro de los Salmos. Eso fue lo que el Señor les proveyó al pueblo de Israel. En medio de su murmuración, Él les proveyó, nada les faltó. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con ellos. Ahora, para terminar, quiero que ustedes vean conmigo esta parte tan importante, porque cuando llegaron aquí, en el capítulo 17 y verso 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. Del desierto de Sin, con ese, Sin. Y esto fue en el inicio de la caminata, en el desierto, que ellos tentaron al Señor pensando si estaba o no estaba con ellos en el inicio de la caminata. Y el Señor les demostró que sí, proveyéndoles al principio pan y después les proveyó agua. Y en todo su periodo en el desierto, obviamente a veces no había agua y el Señor les proveía agua. Por eso es que Pablo dice: y bebieron de la misma bebida espiritual, porque la roca que los seguía era Cristo. O sea, la presencia divina estaba con ellos ahí, y era Él que los proveía en cualquier lugar, no solo en Horeb. Por eso es que el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana: no es ni en ese monte ni aquí, sino que en todo lugar el Señor va buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Ese es el verdadero templo, no un lugar específico escogido por el hombre, no. Entonces, ahora encontramos que hubo otra experiencia similar, a través de la cual también la roca dio aguas para el pueblo, porque ellos estaban murmurando. Y esa experiencia, ese evento, lo encontramos en el libro de Números, y es el período cuando María, la hermana de Moisés y Aarón, murió. Ella casi tenía la misma edad de ellos, solo que ella era más vieja que
que Moisés. Recuerden que ella era una jovencita, una niña, cuando Moisés estaba naciendo. Si Moisés tenía, cuando él murió, unos 120 años, que es lo que tenía, 120 años, más o menos eso fue lo que ella vivió también, un poco más, ¿verdad? 123, 125, por ahí. Qué maravilla. Pero María murió en este periodo de la segunda provisión de agua a través de la roca. Esto fue casi al final del viaje, o sea, como mencionábamos al principio, casi al final de los 38 años de vagar en el desierto, porque estaban dando vueltas en el desierto, ¿verdad? Entonces, lean conmigo aquí en Números capítulo 20, verso número 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin. No confundamos este desierto con el desierto de Zin. Ese desierto de Zin de Éxodo 17 es un desierto que estaba entre Elim, aquella fuente, ¿sí?, y aquel oasis de 12 fuentes y 70 palmeras, y el monte Sinaí, entre ese lugar. Zin, este que aparece aquí en Números 20, ese desierto estaba en la frontera con Canaán, no aquí en Horeb, aquí abajo, en la península, sino que estaba allá arriba, en la frontera. Ahí estaba ese lugar, ese desierto, o sea, frontera con Edom, con Moab, por ahí, al suroeste del Mar Muerto, o sea, bajito. Y dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. No es Cades Barnea propiamente, es un Cades, quiere decir Cades otra vez, quiere decir un lugar sagrado. Llegaron ahí a ese lugar. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Después murió Aarón, y por último Moisés ya no entró a la tierra prometida por lo que sucedió aquí. Miren, en la primera provisión de agua a través de la roca, de la herida de la roca, fue el pueblo que manifestó rebeldía e incredulidad y tentaron al Señor. Aquí en esta ocasión, además de continuar el pueblo siendo rebelde, era verdad, Moisés perdió la paciencia. Después de tantos años, el hombre Moisés manso en ese momentito ya no aguantó. Y dice aquí, y verso 2, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Está hablando de Datán y Abirán y Coré. Verso 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Todavía seguían reclamando después de 38 años. ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera. O sea, no podían sembrar, pero el Señor abrió sus graneros. Ni higueras, ni viñas, ni de granadas, eso estaba en Canaán. Ni aún de agua para beber, no necesitaban, lo único que necesitaban es aquel que provee el agua. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Dios estaba con ellos, y otra vez ellos estaban insatisfechos. No nos dejemos impactar por lo que no vemos, por favor. O tampoco nos dejemos impactar por lo que nuestros ojos naturales ven. Vivimos por fe y no por vista. Y habló Jehová a Moisés diciendo, fíjense aquí, toma la vara, esta es la segunda ocasión, 38 años después, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y escuchen ahora, y hablad a la peña a vista de ellos. Ahora no tenía por qué herirla, no tenía por qué golpearla, solo tenía que hablarle a la roca. Algo poderoso, ¿no?
O sea, a través de golpear con la vara era algo extraordinario y las aguas salieron. Ahora ni eso iba a hacer Moisés para manifestarles quién es el que hace los milagros. No era ni la vara siquiera. Es creer en el Señor. Tenían que hablarle a la roca, dice, porque no era una cuestión del objeto en sí. Y algo más, por favor, consideren lo que estoy diciéndoles. La primera vez fue una roca que estaba en Horeb, que fue usada para el Señor darle las aguas. Esta otra roca no era la misma roca. Era una roca que estaba en Cades. Por eso es que existe la leyenda de decir que esa roca estuvo detrás de ellos. No, era el Señor que estaba con ellos. Él es la roca de Israel. Por eso es que aquí le dijo, no tienes por qué tocarle, golpearla. Que está hablando de la primera herida del sacrificio de Cristo. Cristo no va a ser sacrificado no una vez, otra vez, Él solo fue sacrificado una vez y fue perfecto. Entonces no tienen por qué herirlo otra vez, como Hebreo dice. Si alguien crucifica de nuevo al Señor, está condenado para siempre. Porque no puede ser él nuevamente sacrificado. Entonces no tenía por qué golpear la roca, es la figura. Entonces tienes que hablarle a la roca. ¿Por qué? Porque era el Señor. Es al Señor que tenemos que honrar. En medio de la presión, en medio de las circunstancias, lo que tenemos que hacer es honrar su presencia. Y dice, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dios estaba preocupado también por su ganado. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Porque él sí le había dicho, toma la vara. Entonces se llevó la vara y estaba con la vara en la mano. Como que tuvo la tentación de usar la vara. O él no le creyó a Dios, no honró al Señor y usó la vara. Miren lo que sucedió. Entonces Moisés, dice en el verso 9, tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Sí, ellos eran así, pero Moisés ahí tenía que hablarle a la peña y no a la congregación. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? ¿Quién era el que hacía salir agua de la peña? ¿Moisés? No, tampoco, ni Aarón. Era el Señor. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. No solo una vez, la golpeó 2 veces con su vara. Y a pesar de la desobediencia, porque eso Dios no se lo había dicho, Él le había dicho, le hablarás a la roca, pero a pesar de eso, porque el Señor es bondadoso y hace derramar su lluvia sobre justos e injustos y hace salir su sol sobre malos y buenos, Él, a pesar de haber sido golpeado 2 veces la roca, dice que muchas aguas salieron y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés después de Aarón a ellos, ¿por cuánto no creísteis en mí? ¿Se dan cuenta que la primera vez era el pueblo que no estaba creyendo? Y ahora es los líderes, Moisés, hermanos, en los tiempos más difíciles. Es muy probable que en estos últimos tiempos muchos siervos del Señor abandonen el camino. Dios nos guarde. Porque será tan difícil la situación, será tan cansada la carga, tan pesada la carga, que muchos tal vez no soportaremos. Que Dios nos dé su gracia para continuar no golpeando, sino hablándole a la roca. Y dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, o sea, para santificarme, lo que está diciendo es para darme gloria a mí, no a la roca, no a tu vara, ni a ti en tu ministerio. Dios no te ha llamado a ti para ser el grande aquí. Dios te ha llamado aquí para ser mi siervo, para servirme a mí, para dar gloria a mi nombre. A pesar de eso, el Señor lo respaldó. Pero el Señor trató con él, con Moisés y con Aarón. Y dice ahí, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla del pueblo y de los líderes, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó
en ellos. Bueno, la roca es la presencia del Señor. Por eso Pablo dice, y la roca que lo seguía era Cristo. Tenemos que honrar su presencia, hermano. No es una cuestión de decir solamente y de demandar en aquel momento, o de estar desesperados y de repente hablar una palabra grosera o golpear a alguien más. No, necesitamos en este momento toda la gracia de Dios para mantenernos con mansedumbre delante de nuestros hermanos. Dios nos dé su gracia. La roca es una descripción de Dios en el Antiguo Testamento. Jacob declara que Dios es la roca de Israel. Moisés describe a Dios como una roca en Deuteronomio 32, 4, 15, 18, 30 y 31. En los libros de los Salmos, los salmistas lo llaman la roca. Salmo 18, 31, 62, 2, 78, 35, 89, 26 y en el Salmo 95, 1. Y cuando Moisés y los salmistas lo llaman la roca, eso está dicho en un contexto de redención, de salvación. Él es nuestro Salvador. O sea, está hablando de Cristo, de la redención de nuestro Dios. Entonces, en cada momento Él nos está mostrando que Él está con su pueblo en el desierto desde el inicio y va a estar con ellos hasta el final. ¿Estaremos nosotros desde el inicio y hasta el final con Él? ¿Estaremos nosotros pendientes, con una conciencia sensible, para saber que aunque nosotros nos estamos sintiendo tal vez desconfortables o nos estamos sintiendo solos, a pesar de eso, confiemos que Él está ahí? Como dice la Escritura hablando de Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible. O sea, Él no estaba viendo con sus ojos naturales, Él estaba viendo con los ojos de la fe. Vivimos por fe y no por vista. Así es que adelante. El pueblo se benefició en el desierto por toda la provisión de Dios. Sin embargo, perecieron muchos de ellos por su incredulidad. Y según el libro de Corintios, 1 Corintios 10, Pablo hizo esa figura y esa relación. Y el Señor está también admonestándonos a nosotros que como iglesia, nosotros somos el pueblo salvado de este mundo, que Él nos rescató. No lo probemos, no lo tentemos, no hablemos, Señor, ¿será que tú estás con nosotros, Señor? Porque mira, pasamos tantas cosas y pasamos tantos problemas y tanta enfermedad. Ahorita vino otra situación, Señor, pero ¿qué pasa? Hay una maldición sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. No hablemos de esa manera. Y si hubiera, lo único que nosotros necesitamos es rendirnos delante del Señor, y Él es el Dios que nos liberta y nos libra de cualquier situación. Dios hará lo mismo con su pueblo de hoy. No debemos de dudar, no debemos de vivir dudando. Por eso es que termino diciéndoles lo que está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 7. Y verso 42, en su discurso, Esteban dice algo impresionante. Dice en el verso 42 y 43. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Está hablando del pueblo de Israel en el desierto. Como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Y sí hubieron víctimas y sacrificios, pero Él está diciendo, ¿acaso me ofrecisteis? O sea, lo que está diciendo es, ¿a mí, oh casa de Israel? Y Él dice, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc. Ellos estaban llevando el tabernáculo del Señor, pero parece ser que en sus corazones y en sus vidas privadas también llevaban otro tabernáculo, adoraban otros dioses. Y dice, y antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán. Moloc quiere decir rey y Renfán quiere decir sin vida. Lo que está dando a entender es que estaban llevando a un rey sin vida, a un ídolo que es algo inerte, sin vida. Figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Lo que está diciendo es que durante el desierto, a pesar de que el Señor estaba ahí, ellos mismos se hacían sus propios ídolos. Ellos mismos se fabricaban sus propios dioses. Ellos mismos querían tener su propio rey. Ellos mismos querían tener su propio estilo de vida.
No vivamos de esa manera. El Señor nos ha llamado a vivir una vida preciosa en Cristo Jesús, y no importa las circunstancias que vivamos, debemos de decir: Emmanuel, Dios está con nosotros, y vamos a seguir adelante, no importando las circunstancias difíciles que vivamos. Amén. Señor, muchas gracias por tu misericordia, por tu palabra. Tu palabra permite que podamos entender lo que tú nos has dicho, y que podamos también ser obedientes, Señor, y no dudar, no tentar al Señor dudando de tu presencia con nosotros. Danos un corazón sensible, un corazón humilde, para rendirnos delante de tu gracia, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Al estar en tu presencia, clamamos a ti, que seamos fieles y alcancemos lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que seamos fieles a ti, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que seamos fieles a ti. Al estar en tu presencia, clamamos a ti, que seamos fieles y alcancemos lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que seamos fieles a ti, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que seamos fieles